Ícaro Podcast presenta Hechos que fueron noticia por Jorgelina Petra Márquez. Rigoberta Menchú, vida y obra de una maya quiché. Capítulo 3. Una sirvienta para todo servicio. Hola, soy Jorgelina Petra Márquez y les doy la bienvenida a Hechos que fueron noticias, una producción de Ícaro Podcast. La historia que hoy continuamos es la de Rigoberta Menchú, la indígena maya que se hizo conocida en todo el mundo por la defensa de su gente, de su comunidad amenazada. En el capítulo anterior, supimos que Rigoberta viajó a la capital de Guatemala a trabajar como sirvienta en la casa del patrón de la finca. Rigoberta Menchú sabe que existía otra realidad más allá de su aldea o de la finca cafetera, y desea explorar ese mundo, que intuye peligroso y hostil. Yo tenía muchas ideas, pero sabía que no podía llegar a decir todas. Yo deseaba algún día poder leer o escribir o hablar el castellano. Takin canicaslantan. Eso le decía a mi papá, yo quiero aprender a leer. Tal vez cuando uno lee sea diferente. Entonces mi papá me decía, ¿quién te va a enseñar? Tienes que aprenderlo por tus medios, porque yo no los tengo. Yo le decía, si platicas con los curas, quizás me pueden dar una beca. Y me decía mi papá, en eso sí que no estoy de acuerdo contigo, porque tratas de salir de nuestra comunidad, de alejarte. Si te vas, te apartas de nuestra comunidad y yo no te apoyaría. Llegó un momento en que bajamos por última vez a la finca. Uno de los terratenientes pedía a mi papá que yo fuera sirvienta de él. Mi papá decía no. Esas cosas son malas, te van a tratar mal. Como yo estaba en esa gran problemática de pensar qué hacer para buscar una salida, entonces el terrateniente me ofreció 20 quetzales al mes si yo me decidía a ser sirvienta. Yo decía, ¿será que es más difícil que nuestro trabajo en la finca? Porque uno piensa que más difícil es imposible. Yo me quedé todavía unos días con mis papás. No había cumplido los 13 años. Era muy jovencita. Así es cuando yo me fui de sirvienta a la capital. Es difícil imaginar a una niña, una mujercita de 13 años de edad, sola, en una ciudad que no conoce, sin nadie que la proteja, maltratada por los prejuicios de una sociedad que no la consideran un ser humano, una persona. Llegamos a la capital, a la casa del terrateniente. Yo tenía un miedo, pero a la vez me decía, tengo que ser valiente. Me recuerdo que llevaba mi ropa bien viejita, porque era trabajadora de la finca, y llevaba mi corte bien sucio. No tenía zapatos, no conocía ni cómo es probar un par de zapatos. Sí, señora. Había otra sirvienta en la casa. Era también indígena, pero tenía ya ropa de ladina y hablaba el castellano, y yo no sabía nada. Pasé la noche en un cuartito lleno de bolsas de plástico, de cajas de cartón, donde guardaban también la basura. La señora me llamó. La comida que me dieron era un poquito de frijol con unas tortillas bien tiesas. Tenían un perro en la casa. Un perro bien gordo, bien lindo, blanco. Vi que la otra sirvienta sacó la comida del perro. Iban pedazos de carne, arroz, cosas así, que dejaron los señores cuando comieron. A mí eso me dolía mucho, mucho, que el perro había comido muy bien y que yo no merecía la comida que mereció el perro. Después, la señora me metió en un cuarto y me dijo, Te voy a adelantar 2 meses. te voy a adelantar 2 meses de tu sueldo. 2 meses y te tienes que comprar un hipil, un corte nuevo y un par de zapatos. Porque me da vergüenza verte así. Van a venir mis amigos y tú estás en la casa. ¿Qué serías para mis amigos? Yo voy a comprar tus cosas. Tú te quedas en la casa porque me da vergüenza que vayas conmigo al mercado.
Y la otra mucama me decía, vámonos de aquí, busquemos otro trabajo. Pero a mí me daba pena porque yo no podía decidirme, no conocía la capital. Pronto me di cuenta que la señora rechazaba a esta muchacha porque ella no quería ser amante de sus hijos. Después me contó la muchacha, esta vieja quiere que yo entrene a sus hijos, decía, porque ella dice que los hijos tienen que aprender a hacer el acto sexual. Y si no lo aprenden cuando son niños, les va a costar cuando sean grandes. Al tiempo, la señora me dio el sueldo de 2 meses. Eran 40 quetzales y tenía guardados los pocos que me había dado. Yo me decía, con esto puedo regresar a donde mis padres. Quizás no era tanto, pero era una ayuda para ellos. Le dije a la señora, yo me voy, regreso a mi casa. No, te queremos mucho aquí. La señora me dijo, no, ¿cómo es posible? Te queremos mucho aquí. Si quieres te voy a aumentar el sueldo, te voy a dar un quetzal más. Yo estaba anunciando mi ida, desgraciadamente. Digo desgraciadamente, porque fue una situación muy difícil para mí cuando llegó uno de mis hermanos y me dijo, Yumu, tile cárcel. Papá está en la cárcel. El mundo externo se ha vuelto en contra de esta niña indígena. La violencia desatada en el interior profundo de Guatemala ha comenzado a tomar víctimas en su propia familia. Fue la primera vez que cayó mi padre en la cárcel. Decía mi hermano, no sabemos qué hacer con él, porque según los abogados, papá tiene que estar 18 años encarcelado. Mi padre luchó 22 años, librando su heroica lucha en contra de los terratenientes que querían despojarnos de la tierra, a nosotros y a los vecinos. Cuando nuestra pequeña tierra ya daba cosecha después de muchos años y que el pueblo tenía ya grandes cultivos, aparecieron 2 terratenientes. En esa aldea cultivábamos maíz, frijol, papas, toda clase de legumbres. Entonces vinieron los terratenientes y trajeron inspectores, ingenieros, gente que según ellos eran del gobierno. Quiere decir que si son del gobierno, nosotros no podemos hacer nada. Lo que hizo mi padre fue recoger las firmas de la comunidad y mi papá viajó a la capital. Fue al INTA, pero lo que hicieron los terratenientes y los del gobierno fue un pacto de quitarles las tierras a los campesinos. La corrupción de un mal gobierno ha resultado que toda la estructura gubernamental, sus instituciones, obren en contra de los que dicen defender, como en muchos otros lados. Los del INTA les daban un papel a los campesinos para que no salieran de la tierra. Era un juego a 2 lados. A mi papá lo mandaban a firmar un papel y él no sabía qué quería decir el papel, porque mi padre nunca leyó, no escribió. Resulta que el papel decía que los campesinos confirmaban, una vez más, que tenían que salir de la tierra. Cuando mi papá lo supo, regresó a protestar nuevamente. Ante eso viajaba y trataba de pedir ayuda a otros sectores, como por ejemplo a los sindicatos de los obreros. Mi papá acudió a ellos ante la necesidad de que ya nos echaban. Nos echaron la primera vez de las casas, si no me equivoco, el año 1967. Nos echaron de la casa, de la aldea. Salvajemente entraron los guardaespaldas de los terratenientes. También eran indígenas, soldados de la finca. Sacaron a todos de sus casas. Primero sacaron a la gente, a todos, y sin permiso de entrar en la casa, entraron a sacar todas las cosas de los indígenas. Mi mamá guardaba sus collares, recuerdos de los abuelitos, y que nunca apareció más todo eso. Todos se robaron. Desde lejos tiraban nuestras ollas de barro, nuestros platos, nuestros vasos,
Los tiraron y se rompieron todo. Estaba lloviendo mucho y no teníamos nada para taparnos. Pasamos más de 40 días en el campo. Entonces nos organizamos entre todos y dijimos, volvamos a las casas. Mi papá decía, si nos matan, que nos maten, pero entremos en las casas. Y la gente lo sentía a mi padre como padre de cada uno de ellos. Y nos metíamos en las casas. Había otra aldea cercana y la gente nos ayudó. Llevaron sus ollas y sus platos para nosotros cocer nuestro maíz y comerlo. En ese tiempo no teníamos una claridad política como para unirnos con los demás y protestar por nuestra tierra. Era más que todo a nivel individual de las comunidades. Así fue que logramos entrar y no aceptamos el pacto de los terratenientes. Nos dejaron como 1 mes o 2 meses en la casa. Pronto llegó otro allanamiento. Todas las cosas que nos habían regalado los vecinos de la otra comunidad las rompieron por segunda vez. Estuvimos muy poco tiempo fuera de la casa después del segundo despojo que nos hicieron. Mi abuelo decía, si ellos son capaces de matar nuestros animales, hay que matarlos a ellos, pues. Así fue cuando mi papá se dispuso y dijo, si me matan tan solo por defender esa tierra que nos corresponde, pues que me tengan que matar. Así, cuando mi papá se preocupó tanto por la tierra, le empezaron a amenazar. Mi papá seguía viajando, ya casi no estaba en casa. Empezamos a perder el contacto con mi padre. Llegó el INTA y dijo, el problema está resuelto. Les voy a dar un título para que firmen y para que la tierra sea de ustedes. Ahora nadie les va a molestar. Cultiven, bajen las montañas. Ustedes pueden meterse más en las montañas. Esta es una proposición del gobierno. Nosotros firmamos, hasta niños firmaron. Nosotros no sabemos firmar con lapiceros. Firmamos con tintas, con nuestras huellas digitales sobre el papel. Mi papá insistía a que se leyera el papel. Sin embargo, ellos no quisieron leer. Dijeron, este papel era seguro. Es el título de la tierra que les vamos a dar. Entonces el pueblo siguió trabajando. Cultivábamos más la tierra. Teníamos un sueño, pues. En 5 u 8 años nos iba a dar una cosecha a nuestra tierra. Pasaron 2 años cuando vimos nuevamente ingenieros en la tierra, con todos los guardaespaldas de los terratenientes. Nos llevaron el mismo documento, donde hacía constancia de que nosotros nos conformábamos de vivir y sacar producto de la tierra solo por 2 años. Cuando terminara los 2 años, nosotros teníamos que abandonar la tierra. Así fue como mi papá dijo, no es justo esto, porque nos engañaron. Fue cuando mi papá se acercó a los sindicatos, rogándoles que nos ayudaran. Ellos ayudaron, le dijeron, nosotros vamos a protestar por el despojo que les están haciendo de sus tierras, pero los terratenientes denunciaron a mi padre y lo llevaron preso. Rigoberta Menchú, la mujercita ahora de 13 años de edad, pasó por la amarga experiencia de su trabajo como sirvienta en la vivienda del terrateniente, en la ciudad capital, y volvió con su gente a la casa de la aldea. De modo que no abandonamos la tierra. Era el pensamiento de la comunidad. Con esto que mi papá tuvo el apoyo de los sindicatos, los terratenientes fueron a depositar una cantidad de dinero con el juez de instancias. Y así fue cuando agarraron a mi papá y lo acusaron como un hombre que abusaba de la soberanía del país. La soberanía de la tranquilidad de los guatemaltecos la ponía en peligro. Así es cuando lo meten a la cárcel. Y me recuerdo que yo tenía 1 año de sirvienta.
El poco dinero que había acumulado era para llevar a mi mamá. Entonces mi hermano me dijo, los abogados piden dinero, no sabemos qué hacer. Entonces yo me decidí dejar de ser sirvienta y regresar a la finca. Con mi dinero que había acumulado y el sueldo de mis hermanos que habían trabajado en la finca, tuvimos que pagar testigos, pagar licenciados, documentos, secretarios. Pagamos para poder hablar con las autoridades. Como no hablábamos el castellano, teníamos que buscar un intérprete, pero el intérprete se vendió a los terratenientes y no decía lo que decíamos nosotros. El abogado era un ladino. No entienden lo que digo. Y no nos entendía. Así que se temía que a mi papá lo mandaran a la cárcel 18 años o más. Durante más de un año estuvimos vuelta y vuelta en tribunales, en juzgados. Pudimos sacar a mi papá de la cárcel gracias a la ayuda también de toda la comunidad. Lo más penoso para nosotros fue que no podíamos hablar. Y yo en ese tiempo decía, tengo que proponerme aprender el castellano. En esta situación, con su padre preso, lo que impulsó a Rigoberta a asumir un rol activo en la defensa de los suyos, de su tierra, de sus derechos. Esto es lo que nos contará en el próximo capítulo de esta historia de la vida de Rigoberta Menchú Cum. Soy Jorgelina Petra Márquez y esto ha sido Hechos que fueron noticias. Los espero. Hasta pronto. Hemos basado este relato en mis apuntes de época, mi memoria y el testimonio escrito de Rigoberta Menchú, que plasmó en 2 libros. El primero se tituló Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, en colaboración de la antropóloga venezolana Elizabeth Burgos. El segundo libro, ahora sí de su única autoría, es Rigoberta, la nieta de los mayas. Asimismo, recurrimos a la opinión de expertos para que nos ilustren sobre aspectos de lo que pasó en Guatemala en aquellos años nefastos. La voz que recrea los textos fue creada con programas de inteligencia artificial. Fue una realización de Ícaro Podcast. Nada nos resulta ajeno. Dirección General Gaby Casal. Guión Gastón Tolosa. Investigación temática Fabio Díaz. Laura Sordi es la voz de Jorgelina Petra Márquez. Locución Sergio Lonardi. Edición de sonido Luciano Álvarez. Efectos especiales Mateo Durán. Asistencia de producción Andrés Casal. Dron musical Andrea Isasti. Realización integral Ícaro Podcast. Una división de Ícaro Producciones.